She only lied by omission, which was the same way I once lied to fans and then to publishers. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy te presentamos nuestra lista de las 10 celebridades que alcanzaron su estatus mediante engaños y prácticas ilegales. Se excluyen las celebridades cuya fama surgió tras sus actividades fraudulentas. I know why we're here and what we gotta do, so it's all good. Número 10. Lou Pearlman. Considerado en su momento el cerebro detrás del auge de las boy bands, Lou Pearlman parecía el genio que orquestó el boom pop de los 90. Fue el hombre detrás de los Backstreet Boys, NSYNC, U-Town y LFO, con la seguridad de quien podía fabricar superestrellas juveniles. Pero tras los paparazzi y los estadios abarrotados, Pearlman había construido discretamente uno de los esquemas Ponzi más largos de la historia estadounidense. El fiscal estadounidense Roger Handberg afirma que todo hacía parte de un gran fraude. U.S. Attorney Roger Handberg says it was all part of a big fraud. Transcon was a con all the way through. Transcon Airlines had no airplanes, had no employees, had no revenues, had no contracts with airlines. Utilizando documentos falsificados y con estrategias, una aerolínea ficticia sin aviones desvió más de $300 millones de inversores y bancos. Cuando finalmente se descubrió el engaño, el hombre huyó del país. Fue capturado en el extranjero y condenado a 25 años de prisión. La ironía es que el hombre en quien se confiaba para construir sueños estaba robando en secreto a todos, incluidos los mismos artistas que lo hicieron famoso. Backstreet's out there bringing in millions and millions of dollars, and then they find out that Lou has taken $10 million for himself and left $300,000 for them to split amongst themselves. They said they began to feel like indentured servants. Número 9. Brian Williams. Durante más de una década, Brian Williams fue el presentador de confianza de NBC Nightly News, y los televidentes acudían a él en busca de la verdad. Good evening. America's new reality tops our news tonight. No solo presentaba los titulares, sino que también cautivaba a los programas nocturnos. Hacía apariciones especiales y se convirtió en una celebridad por derecho propio. Pero tras esa imagen impecable, Williams parecía tener la costumbre de exagerar la verdad. La más famosa de todas fue afirmar que estaba en un helicóptero alcanzado por fuego de una RPG en Irak, historia que los veteranos desmintieron rápidamente. Is it right to say that Brian Williams was aboard your helicopter and not aboard the helicopter that was shot at in Iraq that day? That's correct. He was aboard my aircraft that day in March. Después de eso se descubrió que otras historias, desde lo que contó sobre el huracán Katrina hasta la caída del muro de Berlín, fueron igualmente exageradas. Lo que siguió fue una suspensión de 6 meses de la NBC y una degradación permanente por parte del público. Puede que no haya sido un fraude en el sentido estricto de la palabra, pero la revelación de las exageraciones de Williams destruyó por completo su credibilidad. I'll show myself out until we meet again. Número 8. James Frey. La cruda intensidad de las memorias de James Frey de 2003, A Million Little Pieces, lo catapultó al estrellato literario casi de la noche a la mañana. That book coming out and the controversies related to it were obviously a big moment for me, but probably not in the ways people might think. Luego, Oprah Winfrey lo coronó con el sello de su club de lectura, convirtiendo esta cruda historia de abuso de sustancias y redención en un fenómeno cultural. Frey pasó de ser un autor a un nombre conocido en todos los hogares, elogiado por una historia conmovedora en la que millones creyeron. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En 2006, el sitio web The Smoking Gun reveló que grandes fragmentos de estas memorias, y lo ponemos entre comillas, eran pura ficción. I was surprised. The ferocity of the attack definitely surprised me and definitely hurt, and it seemed to last forever. You know, I was in papers for months. Se había exagerado su tiempo en prisión, también sus hazañas criminales, y se inflaron enormemente los momentos dramáticos. Oprah lo confrontó más tarde en una tensa e inolvidable entrevista, mientras millones presenciaban el desmoronamiento de la ilusión en tiempo real. I did that show, and I was pretty defensive. I was defending my turf and defending every single viewer who had bought that book.
I am standing here on behalf of the reader who's pissed off. Si bien Frey siguió escribiendo libros después, su poca credibilidad destrozó su reputación entre los lectores. Número 7. Mel Gibson. Este caso es especialmente cruel. Mel Gibson no solo mintió por fama o dinero, sino que se aprovechó del miedo y la desesperación de la gente. Hundreds of thousands of sympathetic followers and fellow sufferers live every step of her journey and celebrate her success as she becomes the poster girl for the alternative wellness industry. There's an award-winning app and a cookbook. Mel Gibson has made it. Except it's all a lie. Afirmando haber vencido un cáncer cerebral terminal con una alimentación sana y terapias alternativas, construyó un imperio del bienestar que dio mucho de qué hablar. Su aplicación Whole Pantry se popularizó enormemente. Su libro de cocina se vendió muchísimo e incluso Apple planeaba promocionar su marca. Pero el giro inesperado, Mel Gibson nunca tuvo cáncer. When I was writing that, I thought that I did, and I was feeling well. Yes, but even then you misrepresented what you thought was your truth, which was all a big lie anyway. En 2015 los periodistas descubrieron el engaño, exponiendo no solo la invención, sino también las falsas promesas de donaciones caritativas. Gibson fue acusada de un fraude grave, pero nunca recibió compensación. Lamentablemente nunca se enfrentó a la justicia, mientras que su estafa pudo haber puesto en peligro la salud de innumerables personas. She elicited such outrage, not only from cancer survivors and their families, but from everyone who would just thought what she'd done was despicable. Número 6. Manti Te'o. Sorprendente, ¿verdad? Manti Te'o, la célebre estrella del fútbol americano de Notre Dame, figura en la lista y con razón. He was the star player whose heartbreaking loss of his girlfriend just before a big game made national headlines and made Manti Te'o the individual story of the college football season. Durante la temporada en la que fue finalista del trofeo Heisman, los aficionados creían que jugaba a pesar de un dolor inimaginable tras la pérdida de su abuela y su novia, Lennay Kaqua, el mismo día. Fue una historia trágica e inspiradora que generó simpatía en los medios y el público. Luego, en un giro inesperado, el blog Deadspin reveló en 2013 que Kaqua nunca existió. According to the sports website Deadspin, which broke the story, Lennay Kaqua was a hoax, and the picture we all saw of her was actually another woman who was very much alive and says she doesn't even know Te'o. La relación y la posterior desgarradora pérdida, todo formaba parte de una extraña estafa de suplantación de identidad. Te'o admitió no haberla conocido nunca en persona e insistió en que había sido un hecho manipulado. La mayoría de las pruebas sugieren que fue una víctima, pero los críticos aún cuestionan si parte de su historia fue exagerada. ¿Qué sabía exactamente y cuándo? I never in a million years would have thought that story would inspire people all across the world, would change the narrative. Número 5. Todd y Julie Chrisley. La pareja formada por Todd y Julie Chrisley no solo eran estrellas de los reality shows, sino también el epítome del lujo sureño. I will figure out a way to pass this off to you as well. No, I'm not taking it. Su exitoso programa Chrisley Knows Best lo tenía todo. Mansiones, armarios repletos de ropa de diseñador, autos llamativos y a Todd dando consejos mordaces que enganchaban a la audiencia. Pero tras las cámaras, su deslumbrante mundo parecía una casa de mentiras. Entre 2007 y 2012, los Chrisley supuestamente falsificaron documentos, obtuvieron más de $30 millones en préstamos fraudulentos y evadieron impuestos para financiar su ostentoso estilo de vida. Federal prosecutors accused the Chrisleys of stealing more than $30 million over the years in fraudulent loans from community banks. Within that time, they also filed for bankruptcy. The indictment calling them career swindlers. Para 2022, el tribunal desveló la farsa. Todd fue condenado a 12 años, mientras que Julie recibió 7. Justo cuando parecía que su imperio se había derrumbado, un indulto presidencial en 2025 transformó su estrepitosa caída en una desgracia en un giro inesperado. They got really lucky. A jury convicted them, and appeals court upheld the conviction. They can argue all they want that it didn't happen, but a jury didn't buy it, and an appeals court didn't buy it, but Donald Trump did, and they should be incredibly grateful. Número 4. Jussie Smollett. ¿Fue por publicidad, por compasión o por algo completamente distinto?
Suponemos que solo Jussie Smollett podría responder a esto. En 2019, la estrella de Empire acaparó los titulares al afirmar que había sido brutalmente atacado en el centro de Chicago. Then I look down and I see that there's a rope around my neck, which I hadn't. You hadn't noticed it before? No, You didn't because see? it was so fast. You know what I'm saying? It was so fast. How long did this all It felt take? like minutes, but it probably was like 30 seconds. Según Smollett, fue emboscado por dos hombres que le gritaron insultos racistas y homófobos. La historia se viralizó. Varias celebridades se pronunciaron y la indagación se extendió por todo el país. Pero aquí está lo sorprendente. Todo fue un engaño. Breaking overnight. A law enforcement source familiar with the investigation tells NBC News that Chicago police are now looking into whether Empire actor Jussie Smollett actually paid two men to fake an attack against him. Las investigaciones policiales revelaron que Smollett orquestó el ataque pagando a dos cómplices para que lo ayudaran a montar el incidente. Aunque su condena en 2021 fue anulada por la Corte Suprema de Illinois, su reputación quedó por los suelos. Así, Smollett se convirtió en el símbolo de la falsa victimización, explotando crímenes de odio reales para beneficio propio. I'm okay with accepting responsibility for things that I've actually done. I'm just not okay with accepting responsibility for something that I did not do. Número 3. Milli Vanilli. Fab Morvan y Rob Pilatus irrumpieron en las listas de éxito como Milli Vanilli, conquistando el mundo con su pop y R&B clásico. Girl, you know it's true. Su álbum debut Girl You Know It's True vendió millones, cosechó múltiples éxitos e incluso ganó un Grammy. Tenían la imagen, el carisma y al público enganchado. Todo en ellos parecía perfecto hasta que una actuación en directo en 1989 lo cambió todo. I wanted to die. It stopped. Girl, you know it's girl, you know it's girl. 80,000 people. Girl, you know it's girl, you know, I couldn't repeat it 15 times. La pista de acompañamiento empezó a saltar, repitiendo la misma frase en bucle, y los fans vieron cómo la ilusión se desmoronaba en tiempo real. Poco después, el productor Frank Farian reveló la noticia bomba. Supuestamente no habían cantado ni una sola nota. Otros vocalistas eran las verdaderas voces detrás de la música. El Grammy fue revocado, las demandas se acumularon, y el escándalo de Milli Vanilli se convirtió en el símbolo máximo del engaño de la música. We knew we were lost in the moment that we got the Grammy in the hand. Número 2. Caroline Calloway. Imagina un feed de Instagram lleno de glamurosos cafés europeos, paseos soleados por Cambridge y reflexiones poéticas. In 2013, that was a step closer to reality when Caroline was accepted into the prestigious Cambridge University. At the same time, she became one of Instagram's first influencer sensations as she documented life on campus. Ese era el mundo de Caroline Calloway y lo vendió de maravilla. Cientos de miles de personas la siguieron, la llamaban escritora, creativa e incluso consiguió un contrato editorial de $500,000. Pero en 2019 la ilusión comenzó a desmoronarse. Su ex amiga Natalie Fitch reveló que ella había escrito la mayoría de todos sus textos virales. Calloway ofreció una serie de talleres creativos con todas las plazas agotadas, pero la mayoría nunca se llevaron a cabo, creando un caos total y dejando a los asistentes con la sensación de haber sido estafados. You kind of believe that, most of the people that came to these workshops, your followers know that your brand is kind of that you're a bit of a hot mess. And so they knew what they were signing up for. Prometió demasiado, cumplió poco y los medios se dieron un festín. Se regodeó en la polémica e incluso publicó un libro titulado Scammer en 2023. En el mundo de los influencers de Calloway, donde la autenticidad ya es pura actuación, ¿cómo llamaríamos esto? ¿Fraude o lo de siempre? I'm so deeply unlikable when I talk about this. Like, I know it, I hear it. The publicist in me knows that the correct thing to say is, I overpromised and I underdelivered, and I'm sorry, but I did a great job. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Lance Armstrong. De estar al borde de la muerte a la cima del deporte, la historia de Lance Armstrong fue un regreso triunfal. He went from survivor to victor in what was called at the time
one of the most unbelievable comebacks in sports history. Armstrong wins the Tour de France. For 7 straight years, he dominated arguably the hardest sporting event in the world. Tras sobrevivir a un cáncer testicular, regresó al ciclismo profesional y ganó 7 carreras seguidas, inspirando a millones. Se convirtió en un héroe, un símbolo de perseverancia y ayudó a recaudar más de $500 millones a través de su fundación Livestrong. Before the Lance Armstrong Foundation, what it was like to have cancer was totally different. It was much more private and much more isolated. Lance removed the stigma of being a young adult with cancer. Pero detrás de las medallas y las sonrisas, Armstrong orquestó uno de los esquemas de dopaje más sofisticados de la historia del deporte. Usó sustancias para mejorar el rendimiento y pasó años negando las acusaciones mientras atacaba a sus críticos y acusadores. Cuando la agencia antidopaje de Estados Unidos finalmente lo reveló todo, tuvo que confesar la verdad en 2013 y lo perdió todo. Títulos, patrocinios, credibilidad. Todo se esfumó. La caída de Armstrong sigue siendo quizás la destrucción más terrible de la reputación de un héroe en el deporte moderno. But I wouldn't change a thing. I've said that 3 times and I'll say it again. I would not change a thing. ¿Cuál de estas revelaciones sobre celebridades es la más impactante? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.